Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas y personas que nos estén escuchando de otro lado. El Señor les bendiga en esta tarde hermosa que nos ha permitido una vez más escuchar de su mensaje, de su palabra. Y precisamente para el mensaje de hoy les estaré pidiendo que por favor tengan su Biblia a la mano y la abran al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y le estaremos dando lectura a la segunda parte del versículo 2. Juan 15, la segunda parte del versículo 2. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Gloria a Dios. Recordando, mis hermanos, los mensajes que se han estado dando y los estudios que se han estado dando por nuestros hermanos, Dios nos ha dejado más que claro que el tiempo que estamos pasando ahorita es un tiempo de disciplina. Y que al igual que Israel, que Judá, que fueron exiliados de su tierra por su pecado, nosotros también hemos sido exiliados de la casa de nuestro Padre por causa de nuestros pecados. Los pecados que estábamos llevando antes de ser exiliados. Cuáles hayan sido esos pecados, cada uno sabemos los pecados que teníamos. Lo que sí es cierto que hubo falta en nosotros era una falta de sujeción a la voluntad de Dios, una falta de obediencia a la palabra de Dios y una falta de amor por Dios sobre todas las cosas. Mas, sin embargo, mis hermanos, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra rebeldía o nuestra condición espiritual antes de ser exiliados, Dios en su gran amor, en su gran paciencia, en su incomprensible fidelidad, nos ha provisto este tiempo que hemos estado fuera del templo, fuera de su casa, para poder corregir y podar esos pecados que estábamos llevando, esas impurezas, eso que estábamos cargando, que nos estorba, que nos frustra espiritualmente y que nos impide llevar fruto. Y vemos que Dios ha provisto ese tiempo para ir corrigiendo todo eso, para irnos limpiando, para consagrarnos, para santificarnos y de esta forma llevar más fruto. Algo a recalcar, mis hermanos, es que es el amor de Dios, el amor de nuestro Padre Celestial y no su ira el que está detrás de esta disciplina. Recordemos que nosotros ya no somos hijos, ya no somos recibidores de esa ira, esa ira ya no nos corresponde a nosotros, ya Cristo la pagó por nosotros. Entonces no hay ira detrás de esta disciplina, hay amor de nuestro Padre. Nuestro Padre nos está limpiando, nos está formando, no para que seamos sus hijos, sino porque ya le pertenecemos, ya somos sus hijos. Y es hermoso y nos debemos de gozar por esto, hermanos. No porque la disciplina nos cause alegría y felicidad, porque hay dolor, sino que hay gozo porque no somos hijos bastardos. Hay gozo porque somos hijos del Padre perfecto. Y siendo el Padre perfecto que cumple sus promesas, está haciendo esa obra de perfección en nosotros, esa obra por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor nos quiere recordar esta tarde que como hijos suyos, comprados por precio, un precio tan alto, el precio de esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de seguir creciendo y de seguir llevando fruto. Y con todo esto dicho, me lleva a mi primer punto, que es: la pandemia no frena el crecimiento espiritual. La pandemia no frena el crecimiento espiritual. Sin lugar a dudas, hermanos, esta pandemia ha servido como un gran freno, un gran alto alrededor del mundo para varios, tanto en la economía, como en negocios, como en gobiernos, en iglesias, en escuelas, en estudios, en festejos y viajes. Ha detenido varias cosas. Pero algo que el Señor me hacía ver durante este tiempo es que hay algo que la pandemia no ha frenado, algo que la pandemia no detuvo,
Y eso fue el crecimiento de mi hija. Desde el momento que ella nació y dio ese grito como señal de vida, hasta ahorita que tiene los 7 meses de nacida, no ha dejado de crecer. Y muchos que la volvieran a ver, que no la han visto por causa de la cuarentena, van a notar esos cambios, van a notar ese crecimiento, van a notar lo diferente que ya se ve, van a notar esos logros que ya ha podido alcanzar. Y de igual manera, hermanos, así debería ser para nosotros, para el cristiano nacido de nuevo, para el creyente. Nosotros, desde el momento que creemos en el Evangelio, que creemos en Cristo, que nacemos de nuevo, desde ese momento empieza nuestro crecimiento espiritual. Empezamos a crecer y no para. De hecho, es una señal de un salvo, el hecho de que hay un constante crecimiento. No podemos ser los mismos desde el momento que fuimos salvos hasta quién sabe cuántos años tengamos, ya sea 5 años, hace 3 años, hace 10 años. Hay un constante crecimiento y debemos ir cambiando. Y esos cambios, ¿cómo son? Nosotros nos estamos acercando cada vez más a la imagen de Cristo. Esa es la meta, irnos conformando a la imagen de Cristo, irnos perfeccionando poco a poco. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, siendo esta gran señal, el creyente crece y con el crecimiento viene fruto. El creyente produce fruto. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 6. El cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí, si vemos el contexto, en otras palabras nos está diciendo que así como el Evangelio desde ese entonces hasta ahorita ha ido creciendo y ha ido fructificando, así también en nosotros. Desde el momento que nosotros escuchamos y fuimos salvos y escuchamos ese Evangelio, vamos creciendo y vamos fructificando también. Así que esta pandemia, hermanos, no ha frenado nuestro crecimiento. El crecimiento debe seguir constante, sin o con pandemia. Recordemos, hermanos, que somos templos del Espíritu Santo. Y si realmente somos salvos y el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, está haciendo esa obra de perfección en nosotros constantemente. Ahora, es importante notar que cuando hay crecimiento, ese crecimiento y esos frutos que son cultivados son visibles. Así como los cambios en mi hija son visibles, tanto para mi esposo y para mí, que la vemos todos los días, como para los que no la han visto en mucho tiempo. Esos cambios son visibles. Y así también en nosotros, esos cambios en nuestro carácter, en nuestra madurez espiritual, deben verse esos cambios. Y no es que estemos tratando de hacer un esfuerzo para que sean visibles. No es buscar que se vean. Solos se ven, solos brillan, solos resplandecen. La luz, cuando realmente es luz, realmente refleja, realmente ilumina. No porque tratemos de que nos vean, sino que esos cambios se ven sin nosotros darnos cuenta que se están viendo, que se ve esa madurez espiritual, que se ve a Cristo en nosotros. Bueno, y estos cambios los notan primeramente los de casa, los que conviven con nosotros, los que nos rodean. Así como mi esposo y yo vimos esos cambios en nuestra hija, se notan primeramente en casa y se pueden ver. Bueno, no podemos entonces, hermanos, ser los mismos. Ahora, con todo esto dicho, mi pregunta es, ¿qué frutos, o más bien la pregunta que tal vez tendrán es, ¿qué frutos son los frutos de los que estoy hablando? ¿Qué frutos son los frutos que tenemos que estar cultivando durante este tiempo de pandemia, de exilio? Esto me lleva a mi segundo punto, los frutos cultivados. Les menciono que este punto lo estaré aplicando un poco más a mis hermanas damas,
pero es necesario que todos tomemos ese tiempo para escudriñar cómo estamos espiritualmente, cómo andamos delante del Señor. Hay que escudriñar qué cosas tenemos que deberíamos ir trabajando y debemos ir quitando, ¿sí? Antes que nada, con frutos quiero explicar a qué me refiero. Me refiero a dos cosas. Primeramente, me refiero al fruto que es del Espíritu Santo, ¿sí? Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, este fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, son esas virtudes espirituales que son producidas por la vida de Cristo en nosotros bajo el efecto del Espíritu Santo. Y este fruto es un solo fruto, ¿sí? Que obtenemos en el momento que nosotros nacemos de nuevo. Es ese fruto que nosotros obtenemos en ese momento, y desde ese momento nosotros, en lo que vamos creciendo y desarrollándonos espiritualmente, ese fruto va madurando. Entonces, ese es el primer fruto. Y segundo, me voy a referir ya más adelante a los frutos que son aparte del fruto del Espíritu Santo, que deben de surgir como producto de esta disciplina del Señor, de esta disciplina de Dios para su iglesia. Ahora sí, ya hecha esta distinción, veamos, hermanas, qué es lo que debemos de trabajar para poder llevar ese fruto. Se nos dio a nosotras un mensaje justo antes de comenzar, de salir de exilio. Se nos dio un mensaje de cómo es la mujer conforme al corazón de Dios. Y aparte de eso, se nos han dado varias enseñanzas de cómo debemos de ser nosotras como hijas de Dios, cómo debemos ser conforme a la imagen de Cristo. Y también tenemos, además, el Proverbios 31, que nos provee ese modelo perfecto, ese modelo de esa mujer virtuosa. En él vemos esas cualidades que deben de estar presentes en una mujer que desee ser buena esposa, en una mujer que desee ser buena madre, en una mujer que desee conducir bien su hogar y ser de bendición para su alrededor y ser alabada por Dios. Ahí vemos todo eso en el Proverbios 31. Y antes de dar una lista de características de lo que es esa mujer virtuosa, quería mencionar que como damas, como hijas de Dios, como cristianas, sabemos que el propósito divino para nosotros, el rol que Dios nos ha asignado como mujeres, es ser esa ayuda idónea para nuestro esposo. Fuimos nosotras diseñadas para ser su ayuda, para ser su apoyo, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo mental, como en lo espiritual. Y es tan importante recordar esto, hermanas, porque como esposa nosotros afectamos bastante a nuestros esposos, y los podemos afectar a mal o los podemos afectar a bien. Como esposas podemos incluso alentar esa devoción espiritual de ellos, o podemos hacer lo contrario. Podemos nosotros estorbar esa devoción espiritual de ellos. Entonces, para que nosotras podamos desempeñarnos en ese rol que Dios nos dio, y para nosotros poder traer bien y no mal todos los días de nuestros esposos, como lo hace la mujer virtuosa, es necesario que nosotras estemos sujetas a la vid verdadera, a esa fuente de nuestra vida espiritual, a esa fuente de amor, de paz, de paciencia, de tolerancia, que es Cristo. Cristo es nuestra fuente, Cristo es nuestro enfoque, Cristo es nuestra piedra. Y para nosotras poder salir adelante y poder para nosotros poder agradar a Dios y desempeñarnos en ese rol, es necesario que nosotros dependamos de Él, dependamos y nos sujetamos a Cristo como esa vid que nos alimenta. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos sujetamos a Cristo? ¿Cómo
podemos nosotros sujetarnos a esa vid verdadera? A través de la oración, a través de esa comunión íntima con nuestro Señor, a través de la lectura bíblica y el estudio de la Biblia. No nomás es leerla, es estudiarla, es escudriñarla, es aprenderla, es vivirla. El ayuno y la consagración y la santificación, buscando siempre, cada día, apartarnos más del mundo y acercarnos cada vez más a Dios, apartarnos para Dios, santificarnos para Él. Así, hermanas, estaremos sensibles a lo que es la voluntad de Dios, a lo que Dios nos está pidiendo. Y no solo eso, sino que nuestro corazón estará a su disposición, estará a la disposición de nuestro Señor. Solo de esta forma podremos cultivar esos frutos esos frutos y ese fruto que cosecha la mujer virtuosa que vemos en el Proverbios 31. Ahora sí, ¿qué características tiene esta mujer virtuosa? Primeramente, honra el liderazgo de su esposo en lugar de denigrarlo. Honra y lo respeta. Lo respeta y lo edifica, no busca sobrepasarlo, no busca hablar mal de él. Ya sea que él esté presente o no esté presente, siempre buscamos respetarlo y darle su lugar, delante de todos y delante de nadie, porque siempre estamos delante de Dios. También la mujer virtuosa no compite con su esposo. Es algo que vemos hoy en día en la sociedad. La mujer compite mucho con el esposo, ya sea que quiere ganar más dinero que él, o compite con el amor de los hijos, a quién aman más, ya sea al papá o a la mamá. Y eso no debe ser así. No debe haber esa competencia con nuestro esposo. La mujer virtuosa sirve incansablemente y no cae a la ociosidad, sino que con agrado trabaja. Con agrado, no es quejumbrosa, no se está quejando constantemente de todo el trabajo que tiene que hacer. Y sirve incansablemente, a pesar de que se cansa. Dice aquí incansablemente porque no parece que se cansa. Así sirve, así trabaja para su esposo, para su familia, para sus hijos. Tiene también palabras de sabiduría y palabras de bondad para todos. No importa si son cristianos o no son cristianos. Esta mujer no está viendo esto. La mujer trae esa misericordia, trae esa bondad, trae eso diferente, que el hombre tal vez es diferente en la forma que se proyecta, en la forma que se expresa. También es una excelente administradora. Administra su trabajo, administra su quehacer, su tiempo, su economía, a sus hijos. Administra y busca esa organización. También es íntegra y también es fiel. Es algo que es de confianza para su esposo, es algo que le da calma y le da seguridad a su esposo, que sabe que su esposa es íntegra, es igual donde sea que ella esté, sea en el templo, sea sola en el mandado, con el doctor, con los hijos, en la escuela, en casa, no cambia y es fiel a él, es fiel sobre todo a Dios. Es humilde y modesta. ¿Por qué? Porque reconoce que todo lo que ella logra hacer, todo lo que ella puede hacer y ejecuta tanto en su hogar como en la iglesia, donde sea que ella esté, no es por ella sola, no es por sus propias fuerzas. Reconoce que todo es por bendición de Dios, es por la gracia de Dios, que Él nos da estos talentos, nos da las herramientas para poder salir adelante y hacer lo que tengamos que hacer. Entonces es humilde y es modesta, reconociendo que Dios es el que está detrás de todo. Tiene también un espíritu afable y apacible, y esto es de gran agrado delante del Señor, de gran estima para Él. Es sacrificial, no escatimando su esfuerzo en todo su quehacer y en todo lo que provee para su familia. A pesar de que esté tan cansada, no escatima, y eso vemos una gran imagen, un gran ejemplo en Cristo, que él vino a esta tierra y Él realmente no escatimó. Él dio toda su vida, todo su esfuerzo, toda esa pasión que vemos en la pasión de Cristo. Ese amor que tuvo por nosotros, es algo que nosotras como damas, como esposas, como madres tenemos que imitar. Ese sacrificio, ese esfuerzo, a pesar de que duele, a pesar de que hay cansancio, a pesar de que
tal vez no lo vean, no lo aprecien. Sabemos que el Dios que ve todas las cosas está ahí y nos está viendo. Y nos podemos consolar en eso, que el Señor siempre ve todo. Y el Señor es el que se está agradando. Recordar que lo hacemos todo primeramente por Él, porque Él lo dio todo por nosotras. Y por último, aunque esta lista puede ir más larga, pero la verdadera grandeza de esta mujer, de la mujer virtuosa, es su devoción espiritual. Ella teme al Señor, ella ama al Señor. Procura ser santificada para la gloria de Dios, aplicando la palabra de Dios en cada área de su vida. Así nosotros también, hermanas. Esa mujer virtuosa que vemos en el Proverbios 31 es un gran ejemplo para nosotras, pero Cristo es un mayor ejemplo que ella. Y con todo esto que hemos visto, que Dios ha provisto como herramientas para nosotras ir creciendo, este ejemplo, los estudios, las enseñanzas que se nos han estado dando, que se nos han dado en el pasado, con todo esto, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos fructificado? Era una pregunta que el Señor a mí me hizo y yo me tuve que plantear también, una pregunta que yo también me hice. Compararnos a eso y vamos a ver que realmente nos falta, a todos nos falta. Aún no llegamos a la estatura de ese varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y no debemos olvidar que esta es nuestra meta, porque podemos olvidarlo, podemos desanimarnos, podemos acostumbrarnos a la comodidad y dejar de ser ejercitadas, dejar de ser esta iglesia militante. No podemos hacer eso. Tenemos que recordar que no somos aún esa iglesia triunfante que ya está en los cielos. Somos aún esa iglesia militante. Y sin o con pandemia o pase lo que pase, con aflicción, con tribulación o sin tribulación, tenemos que estar constantemente militando. Y no podemos olvidar que todo esto que acabamos de leer es nuestra meta, estar buscando alcanzar, estar buscando ser más humildes, estar buscando ser más administradas con lo que hacemos, buscando esa devoción espiritual con nuestro Señor, esa comunión con el Señor, buscando honrar, respetar, ser más paciente con nuestros esposos. Todo eso lo tenemos que ir haciendo y son preguntas que nos tenemos que hacer. A lo largo de este tiempo que hemos estado en exilio, ¿qué hemos hecho en casa? ¿Cómo ha estado nuestra paciencia? ¿Cómo ha estado esa tolerancia con nuestro esposo, con nuestros hijos? Nos desesperamos fácilmente, nos cansamos y nos quejamos. ¿Cómo está esa mansedumbre? Nos sujetamos a nuestros esposos. Cuando tal vez hay una reacción mal, equivocada en la familia y nosotros hemos sido heridas injustamente, ¿cómo reaccionamos? Somos mansas, perdonamos, somos misericordiosas a aquel que nos hace daño, incluso a nuestros esposos, a veces por el cansancio, por todo lo que traen, el estrés, el trabajo, tantas cosas que tienen que estar pensando, incluso la economía, ahora que vemos que tantas familias han estado batallando durante este tiempo. ¿Cómo reaccionamos a ellos cuando ellos reaccionan mal? Somos pacientes y los justificamos, tenemos esa caridad con ellos, buscamos ser ese aliento para ellos, ese confort para ellos. Recuerden, hermanas, que nosotras tenemos que buscar hacer nuestra casa un hogar, no que sea un lugar donde simplemente están todos ahí amontonados y no están felices, están distraídos, están con enojos, están incómodos, los hijos, el esposo por un lado, los hijos por otro lado y nosotras por otro lado. Eso está mal y no debería de ser así. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotras para hacer ese hogar, esa casa, ese hogar donde hay un refugio para nuestra familia, donde nuestra familia se sienta cómoda, donde los hijos tengan esa paz? Porque tenemos que recordar que este tiempo es un tiempo difícil tal vez para ellos, especialmente si no son salvos. No entienden tal vez, ellos tal vez extrañan sus amistades, tal vez tengan miedo. Y nosotras tenemos que buscar entender qué está sucediendo con ellos. Pero si no sabemos cómo se siente, si no nos sentamos a platicar con ellos,
a buscar, tratar de consolarlos, estamos mal. Entonces, ¿cómo está ese fruto del Espíritu Santo? Es algo que tenemos que ir trabajando. No por causa de la pandemia, no solamente durante esto, sino es algo que que debimos estar trabajando aún antes de este tiempo. Algo que tuvimos que estar trabajando desde el momento que nacimos de nuevo. Y simplemente todo esto es un recordatorio. ¿Recordatorio por qué? Porque tal vez en casa, el no venir al templo, podemos caer a esa ociosidad, podemos caer a ese letargo espiritual, nos podemos desanimar. No podemos permitir eso, hermanas. No dejemos que eso nos pase. Recuerden que somos esa iglesia militante y tenemos que buscar ese aliento con Cristo de rodillas en nuestro hogar, en nuestra recámara, donde sea que estemos, que el Señor nos dé esa paz, ese esfuerzo para seguir adelante. Porque recuerden que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sí, nos dio este espíritu que nos da esta tolerancia, esta paz, esta caridad, esta benignidad, misericordia. Ya tenemos esto en nosotros, es el espíritu que nosotros tenemos. Este fruto, ya lo tenemos. Entonces tenemos que seguir trabajando en ello. No permitamos que nos dejemos llevar por esa comodidad. Entonces, hay que depender en Cristo para poder lograr todo esto. Recordar, no es que Dios exija esa perfección. No nos exige eso porque Dios sabe que no podemos aún. Estamos en esos cuerpos imperfectos. Tenemos aún esta naturaleza pecaminosa que no nos ayuda. Entonces, no podemos sentirnos mal porque no somos perfectas, no. Pero tiene que haber un esfuerzo. Es lo que Dios quiere, un corazón a su disposición, un corazón que busque agradarle, que busque hacer lo mejor que pueda. Y Dios nos va ayudando. Recordemos esa fidelidad que se nos predicó hace unas semanas. Dios es fiel y no nos ha dejado. Dios está siguiendo su obra. Y prueba de esto es este exilio que nos está despertando, nos está haciendo ver, tienes que corregir esto. Yo te voy a ayudar. Nos tenemos que ejercitar para hacerlo. Y no solo es el fruto del Espíritu Santo, sino también es necesario cultivar frutos como producto de esta disciplina de Dios también. Como lo recordé al principio, este tiempo no es un tiempo de descanso, no es un tiempo de descanso de la iglesia, no es un tiempo de descanso del servicio, ni mucho menos un descanso de Dios. Sí, estamos en una disciplina. Y si estamos en disciplina es porque hay cosas que tenemos que ir quitando. Hay pecado, hay faltas todavía, no somos perfectos. Y si hay pecado, tenemos que proceder al arrepentimiento. Entonces, este exilio debe producir en nosotros frutos de la disciplina de Dios. ¿Y cuáles son estos? Son arrepentimiento, sumisión a la voluntad de Dios y obediencia a su palabra. Tenemos que buscar ese arrepentimiento, esa sumisión que no la había antes, ese depender de Cristo como esa vid verdadera, como les decía ahorita, ese sujetarnos a Él, a su voluntad, y es esa obediencia a Dios. Y si no hay un sentir, si no ha habido durante ese tiempo un sentir de arrepentimiento y no ha habido cambios que hemos hecho, es necesario que nosotros en casa estemos rogándole al Señor que obre. Se nos predicó hace unos mensajes atrás de esa indiferencia del cristiano. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a esto, a lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos ha revelado a través de los mensajes de nuestros hermanos. No podemos ignorarlo. Tenemos que estar en casa y rogarle si no sentimos nada, si no sentimos ese arrepentimiento, si no hemos hecho esos cambios que teníamos que haber hecho desde el comienzo de este exilio. Si no lo hemos hecho, tenemos que rogarle al Señor, rogarle que obre ese arrepentimiento en nuestra alma, porque solamente Él lo puede hacer. Rogarle que Él nos dé esa convicción de pecado, que nosotros estemos convencidos que sí
pequé, que nosotros reconozcamos ese pecado que nosotros llevábamos, porque es la única forma que vamos a proceder a ese arrepentimiento, sabiendo que hemos pecado y que el pecado no es cualquier cosa, no es nomás un chisme, una mentira, una mala cara, un mal pensamiento. Cada pecado es una ofensa a nuestro Padre y nos debe de doler y nos debe llevar al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento no es un remordimiento, no es un me sentí mal por un momento, pero a los días o momentos después caemos otra vez al pecado, constantemente al mismo pecado. Eso es un remordimiento, es me sentí mal por un momento y ya. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando uno renuncia al pecado, a ese pecado que estaba llevando. Se siente mal, sí, pero también renuncia al pecado, cambia de dirección, cambia su forma de vivir, cómo estaba llevando la vida. Manifiesta una actitud diferente en su comportamiento y se sujeta a la voluntad de Dios. Aunque no nos guste, es sujetarnos a esa voluntad de Dios y seguimos creciendo espiritualmente. Cuando alguien se arrepiente, entonces empieza otra vez ese crecimiento. Porque ¿qué pasa cuando uno peca y no se arrepiente? Que se queda estancado. Se queda estancado y no se mueve, no crece, ya deja de servir, deja de buscar agradar a Dios, deja esa comunión con el Señor y se queda estancado espiritualmente y ya no crece, se queda chaparro. ¿Por qué? Porque no ha procedido a ese arrepentimiento verdadero. Entonces, cuando ya uno procede realmente a ese verdadero arrepentimiento, ya continúa ese proceso de crecimiento. Les dije que como frutos tiene que haber ese arrepentimiento y también esa sujeción a Dios. ¿Qué es la sujeción? ¿Qué es sujetarnos a nuestro Señor? Es aceptar la voluntad de Él, aunque no nos guste, aunque sea difícil de aceptarla, aunque nos duela, aunque es una voluntad con la que batallemos, es necesario aceptarla, así nos podemos sujetar a ella, aceptarla no nomás, como rendido, sino es aceptarla reconociendo que Dios es soberano, Dios está al control y su voluntad es perfecta y es buena, nunca va a ser para nuestro mal. Y aunque no nos guste, nosotros sabemos en nosotros, y ahí pasa en nosotros, que su voluntad es mejor que la nuestra, que su voluntad tiene un producto mucho mejor que el nuestro, que su voluntad es para nuestro bien y la nuestra es para nuestro mal todo el tiempo. Es despojarnos a nosotros mismos. Eso es sujetarnos a Dios, despojarnos de ese yo, de ese orgullo, de lo que nosotros queremos. Porque muchas veces es la carne la que quiere todo lo que estamos anhelando, deseando. Es necesario despojarnos de nosotros mismos y humillarnos delante de Dios, humillarnos reconociendo que Él está sobre nosotros, que Él está al control y que Él es el que manda, Él es nuestro Señor. Cuando nosotros fuimos salvos, no solo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo aceptamos como nuestro Señor. Recordemos, somos comprados por precio. Él es ya nuestro amo, Él es el capitán que ordena en todo. Entonces hay que humillarnos a Él y obedecerle. Tal vez sea difícil al principio, pero en el momento que lo hagamos, en el momento que nos sujetamos, que obedecemos, produce en nosotros gozo inexplicable, paz. Y eso que a pesar de que no haya cambiado nada a nuestro alrededor. Ahora, con estos frutos que sabemos que tenemos que estar fructificando, que tenemos que estar cultivando durante este tiempo, esto me lleva a mi tercer punto. ¿Cómo hemos de responder a la disciplina de Dios? ¿Cómo hemos de responder a ella? Llevamos ya 4 meses exiliados en esta disciplina y en todo este tiempo transcurrido nos hemos humillado, hemos reconocido nuestro pecado, le hemos pedido perdón a nuestro Padre, nos hemos arrepentido. Todo esto es lo que tenemos que hacer para responder a esa
disciplina de Dios, es la forma de responder, humillándonos, arrepintiéndonos. La forma que no debemos de responder es con indiferencia. No podemos despreciar esta disciplina del Señor y ser indiferentes a lo que está pasando, ser indiferentes y estar en casa a gusto, esperando simplemente que ya se abra el templo, esperando que ya regresemos a la reunión de los santos, sin hacer nada, sin estarnos ejercitando, estamos mal. Estamos mal, porque eso es despreciar esa disciplina. Podemos hacer esos cambios y este mensaje nos lo está dando Dios como una oportunidad más para poder humillarnos delante de Él. Y Dios no nos va a rechazar. Dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no lo despreciaré. Dios no nos ha abandonado, está con nosotros y nos está llamando a ese arrepentimiento. No tenemos y no hay necesidad, no debemos de terminar igual que Israel, hermanos. No debemos terminar como Él. El Señor nos está dando un mensaje más, así como Israel, oportunidad tras oportunidad, mensaje tras mensaje. Aprendamos y no cometamos ese mismo error que ellos. Nosotros ya estamos en la gracia, ya no estamos en esa ley, ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No es imposible, no estamos solos. Así es que no despreciemos esa disciplina, porque el momento que la despreciemos y no la queremos aceptar, no queremos aceptar la disciplina de nuestro Padre, de la mano de nuestro Padre, lo que va a producir en nosotros es amargura, esa amargura espiritual, en vez de ese gozo que podemos experimentar. Entonces, veamos lo que dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Como les decía, tenemos esta carne pecaminosa en nosotros aún, y le duele cuando es disciplinada. Tiene que doler, es algo que tiene que suceder, tiene que doler el castigo, la disciplina, tiene que doler el no poder estar aquí en casa de nuestro Señor. Y si duele que le ofendimos, qué bueno que nos duela, qué bueno que extrañemos estar en el templo, qué bueno que extrañemos esa comunión con nuestros hermanos en Cristo, qué bueno que extrañemos todo eso, porque ese dolor qué bueno, sí nos lleva todo esto al arrepentimiento, si nos lleva a cumplir ese propósito de Dios por este tiempo, esa disciplina, el corregir, el limpiarnos, para poder llevar más fruto, para producir ese fruto, no para gloria nuestra, no para que nos vean, para gloria de Dios. Esa es nuestra meta, ese es lo que nos mueve, ese es nuestra fuente, nuestro alimento, nuestro enfoque, nuestra mirada siempre es en Cristo, que Él sea glorificado, que Él sea visto, que nosotros emanemos esa luz de Él, que reflejemos esa luz de Él. Perdón. Entonces sí duele, pero no que no duela, sino que la disciplina en sí duele, pero lo que duele, lo que tiene y lo que debe de doler más es que ofendimos a nuestro Padre. Tenemos que hacer un alto y reconocer y meditar y pensar en esto. El Señor nos sacó de su casa. Nuestro pecado llegó a tal grado delante de Dios, de nuestro Padre, que nos tuvo que sacar de su casa. ¿Qué hijos tan infieles, tan malagradecidos, tan desobedientes, tan rebeldes hemos sido? Que llegó a tal grado, y es lo que nos tiene que doler, porque nuestro Padre no ha dejado de ser fiel, no ha dejado de ser amor, no ha dejado de preservarnos, que si no fuera por Él, nosotros estuviéramos perdidos todavía en el mundo. Él nos preserva, aún siendo ya salvos. Es fácil caer si no estamos sujetos a esa vid.
Y Él nos ha preservado, y esta disciplina es para preservarnos a nosotros, para limpiarnos, para una vez más estar delante de Él. Tenemos que ver que el Señor lo hizo esto por amor, que nos sacó por amor primeramente a Él, a su nombre, a su templo, a su casa, pero por amor a nosotros también. Por amor, para que nosotros nos siguiéramos aquí sentados en el templo, acumulando más pecados. Sentados sin reverencia, sin amor a Dios, haciendo caras, teniendo malos pensamientos, estando distraídos. Nos detuvo y nos sacó. ¿Para qué? Para corregir todo eso, para limpiar y ahora sí poder regresar y estar limpios, y que nuestra alabanza y nuestra oración y los mensajes y nuestro corazón delante de Él estén como un olor grato para Él. Para eso nos sacó, hermanos. Para eso nos sacó, hermanas. Para poder limpiarnos, porque Cristo ya viene, y viene por una esposa sin mancha, sin arruga, perfecta. Dios lo hizo por amor a su Hijo, a Cristo, que no quiere que la esposa de su Hijo sea una mujer desarreglada, toda despeinada, sucia, su vestido roto. No, eso no le va a regalar a su Hijo. No tuviera amor por su Hijo si eso le dara a su Hijo. No. Cristo viene por una esposa limpia, blanca, pura, sin mancha, sin arruga. Esos somos nosotros. Pero ¿cómo hemos estado? ¿Cómo han estado nuestras vestiduras? Antes de esta pandemia, ¿cómo estábamos? ¿Y qué hemos hecho? Estoy segura que hemos estado trabajando, hemos estado buscando esa comunión con el Señor, y ha sido difícil. Pero el Señor es bueno y no nos ha dejado. Él sigue con nosotros. Él sigue con nosotros y nos está dando un mensaje, recordando que no estamos solos, y que tenemos que seguir trabajando, y que tenemos que seguir buscando ese crecimiento. Pero antes tenemos que buscar ese arrepentimiento. Antes de que ese fruto del Espíritu Santo madure, tienen que haber esos frutos de la disciplina de Dios. Ese arrepentimiento, esa sumisión a Él, ese sujetarnos a su voluntad. Tiene que estar eso. Segunda de Corintios 7, 9 y 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque el dolor que según Dios obra arrepentimiento saludable, que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. ¿De qué sirve regresar si regresamos igual? Si no hicimos esos cambios, si no hay arrepentimiento, si no nos humillamos. Pero es necesario regresar. Y los que crecen, los que han crecido, los que están creciendo van a seguir creciendo, y los que no, simplemente no. Pero los que estamos buscando hacer la voluntad del Señor, buscando agradarle, no nos desanimemos, sino fortalezcámonos y buscamos ese consuelo, ese ánimo de seguir adelante, y cuando regresemos, seguir creciendo aún más, seguir fructificando más, seguir llevando ese fruto, seguir llevando esa luz de Cristo aquí en el hogar, afuera, en el mundo, donde sea que estemos, seguir llevando esa luz. Entonces, como dice Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recordar que esto nos corresponde a nosotros, el arrepentimiento, el buscar ese arrepentimiento, que el Señor nos lo dé. Nos corresponde a nosotros crecer, nos corresponde a nosotros llevar ese fruto, nos corresponde a nosotros. Dios ya proveyó este tiempo de disciplina, ya nos ha llamado al arrepentimiento. Ahora nosotros tenemos que responder a ese llamado, no con indiferencia, no ignorándolo, no pasivamente, sino militando, ejercitándonos para que el Señor nos encuentre
como esa novia hermosa, sin mancha ni sin pecado. El Señor les bendiga, mis hermanos.